Le damos la bienvenida, lo saludamos, buen día, a Sergio Rubín, que está en comunicación con nosotros. Hola, Sergio. Hola Santiago, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, aquí recordando la figura de Ratzinger, del Papa Emérito Benedicto. Sí, sí, como lo veníamos anunciando y lo veníamos comentando, decía, había entrado en un deterioro fuerte de su salud, que ya lo había avisado el miércoles el Papa Francisco, al término de la audiencia general de los miércoles. Hay esa audiencia grande que hay, Sí. que asiste mucha gente. Bueno, el Papa, fuera de programa, pidió rezar por Benedicto, porque dijo textual se encontraba muy enfermo. Bueno, y esto evidentemente, bueno, si un Papa hace esta mención, después lo confirma el Vaticano, que estaba delicado. Entonces, bueno, todo esto hacía presagiar que realmente su estado de salud era muy delicado, ¿no es cierto? Y que presumiblemente estaba ya entrando, digamos así, en una agonía, ¿no? Un Papa, bueno, que será recordado curiosamente, particularmente, por ese gesto enorme de grandeza de haber renunciado, ¿no es cierto? Justamente el 11 de febrero se cumplirían 10 años Claro. de la renuncia de Benedicto, cuando sorpresivamente dijo que no tenía las fuerzas necesarias para continuar con el pontificado. Estaba en un momento muy complicado la Iglesia, con problemas internos, luchas de poder, temas de corrupción económica, abusos sexuales. Era una situación muy complicada, y él dijo que no tenía la fuerza suficiente para encarar todo esto, y dio ese gran paso que realmente lo ennobleció, un gesto de grandeza, de decir, bueno, reconocer sus límites, Sí. y entonces dar ese paso histórico, ¿no es cierto?, que por otra parte, Santiago, digamos, al renunciar, posibilita que Jorge Bergoglio sea elegido Papa, Claro. porque no nos olvidemos que Bergoglio ya estaba grande, ya había renunciado incluso al arzobispado de Buenos Aires, porque había llegado a la edad límite de 75 años, y bueno, el haber renunciado entonces permitió la elección del argentino como Papa. En su momento se lo criticó mucho, pero ahora a la distancia, para un papa tan dogmático, tan teórico, ¿no? Un estudiante de la teología como fue Benedicto XVI, que él tomara esa decisión, ¿no? Esa renuncia, esa abdicación, fue una decisión muy moderna, fue una decisión ¿no? sorpresiva y en un punto, eh, diríamos, de vanguardia, ¿no? En un punto, de saberse débil o por lo menos sentir que, bueno, que él tal vez no era la persona que tenía que seguir en esa posición, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. A tal punto, fíjate vos, Santiago, lo que vos decís, que, digamos, entonces el cardenal Bergoglio, en declaraciones a la agencia ANSA, la agencia italiana en aquel momento, el Papa no hacía, el Papa actual, digamos, el cardenal Bergoglio no solía hacer declaraciones, dar entrevistas, ¿te das Sí, cuenta? sí. Nos dio una Clarín cuando lo crearon cardenal, y otra en ese momento la agencia ANSA, y allí dijo, se dice que es un Papa conservador, pero ha tenido un gesto muy progresista. Claro. Dijo, efectivamente, tuvo esa actitud realmente de una gran amplitud, ¿no? Bueno, es que es un hombre que, es cierto, era un hombre más bien conservador, eso es verdad, sobre todo en todas las cuestiones doctrinarias. Era un gran teólogo, ¿no es cierto?, una gran formación, pero también era un hombre, digamos, que de una gran inteligencia, una gran capacidad, que supo ver muchas cosas, ¿no? Porque inclusive Sí. tuvo algunas otras cuestiones que ahora no vamos a entrar en detalle, pero algunas actitudes, como el tema de la comunión a los divorciados, que en algún momento dijo, esto hay que planteárselo, ¿no es cierto? Y lo dijo él, que era un hombre conservador. Así que sí, efectivamente tuvo esos gestos y esas actitudes que revelan también su inteligencia y su categoría, yo me atrevería a decir también su categoría moral. Fue un Papa, evidentemente, Santiago, hay que verlo en ese contexto, un Papa que llega después de casi 28 años, Claro. de un pontificado muy fuerte,
de Juan Pablo II, fuerte en el sentido de una personalidad que marcó mucho Sí. a la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, llega él, que era como su mente teológica, su brazo derecho, doctrinario, y bueno, de alguna manera es una transición. La Iglesia no se anima ahí a dar el cambio, pero es la transición necesaria dentro de los procesos que vive una institución de 2000 años, la transición necesaria hasta que llega Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que es el que realmente encara, digamos, muchas cosas que desde por lo menos la mayoría de la Iglesia se estaban pidiendo, y bueno, allí llega Bergoglio, pero digo, sin Benedicto, claramente, esto es lo que trato de decir, un Papa como Francisco no hubiese llegado. Recién ahí la Iglesia sintió, Claro. los cardenales sintieron que debían, digamos, generar este giro que cada tanto la Iglesia Católica efectúa. En efecto, un papado, que vos lo decías, estuvo marcado por la comparación, ¿no?, con un papado tan fuerte como el de Juan Pablo II, del que Benedicto además había formado parte como colaborador estrecho. Trabajó Claro. al lado de Juan Pablo II mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Hay un dato no menor, Santiago, que yo quiero destacar, creo que todos lo destacamos, los que, digamos, llevamos o cubrimos estos temas, y es el hecho de que él fue el primero que con decisión empezó a tomar el tema de los abusos sexuales, sí. Esta situación tan terrible que ha vivido la Iglesia, en primer lugar las víctimas, ¿no es cierto? Pero digamos, que para la Iglesia ha sido un escándalo terrible, y bueno, fue el primero que se animó, digamos, a empezar a generar los cambios, iniciar un proceso que después claramente profundizó Francisco, ¿no es cierto? Sí. Y eso también es un dato que habla también, insisto, es de su categoría moral. No podía ser de otra manera. Alguien me dirá, bueno, pero ¿cómo no van a tomar el toro por las astas y hacerlo? Sí, pero había que hacerlo. Es cierto que era otro momento digamos, en el clima cultural, afortunadamente, ¿no? Creo que se ha ido tomando mucha más conciencia de muchas cosas, ¿no es cierto? El tema de los abusos sexuales, hoy hay mucha más conciencia en el mundo en general, de los cuidados que se toman, Claro. de la atención al problema, como el tema de la dignidad de la mujer. Hay tantas cosas Sí. que se ha tomado, digamos, una mayor conciencia de que el problema está y que hay que afrontarlo con toda Claro. la vehemencia, ¿no? Y la Iglesia lo venía manejando a este tema pésimamente mal, Claro. y bueno, Benedicto es el primero que empieza, insisto, a tomar el toro por la Sí, a astas. decir que no hay que taparlo, digamos. Básicamente Claro. esa fue la primera medida que fue incluso, a ver, en el momento de que se fueron conociendo estos escándalos, obviamente todos apuntaron a criticarlo a él, pero la primera medida es no taparlo, es que Claro. se conozcan y se denuncien y que se trabaje sobre eso. Claro, porque estaba el famoso tema del escándalo, ¿te acordás? Claro. De que no generar un escándalo, porque Claro, para la claro. Iglesia el escándalo es un pecado, entonces había que evitar ese pecado, y además venía para la Iglesia el secretismo ha sido, digamos, ha hecho del secretismo una cultura excelsa. Sí, la casi una Iglesia, política de Estado. pero bueno, Sí. esas cosas han cambiado, y vos que sos además, entre otras cosas, un gran experto en las nuevas tecnologías, también las nuevas tecnologías han hecho su aporte. Entonces ahora pretender ocultar las cosas, la verdad que a la corta o a la larga, las cosas se saben, más allá de que, insisto, no es el principio tapar, ocultar, sino poner la verdad sobre la realidad, sobre la mesa, ¿no es cierto? Reconocerla, por supuesto pedir perdón, la asistencia a la víctima, ponerse a disposición de la justicia, tema importante. Bueno, todo esto que se fue en todos estos años, sobre todo, como tantas veces, te acordás, lo hemos comentado, Sí. cuando se inicia la investigación del Boston Globe en 2002, Sí. el periódico norteamericano que revela un montón de casos de abusos sexuales en la diócesis de Boston, y este criterio de taparlos. Sí. Bueno, esto es lo que da comienzo a todo esto y a todas las medidas que se han tomado en estos 20 años, Claro. para combatir este flagelo. Sí, lo que se cuenta ahí en la película Spotlight, ¿no? En primera plana. Exactamente, excelente. Sergio, hemos visto un funeral de un papa con Juan Pablo II.
no hay registro de un funeral de un papa emérito. ¿Cuál sería el protocolo o se sabe qué es lo que va a hacer el Vaticano con respecto al funeral de Benedicto? Porque no hay registro. No sé si hay algo escrito que Claro, sí, no, contemple el tal cual, funeral por de lo un papa menos, emérito. claro, porque hubo situaciones en que hubo 3 papas, bueno, hubo situaciones raras, pero que estaban todos peleados, es otro contexto, ¿no? Hay que acordarse que el último papa que renunció es por allá por el 1200 y pico, Sí, Celestino V, es una historia muy curiosa, que no, tenían un lío bárbaro en el Vaticano y trajeron a un monje que estaba en el norte de Italia y bueno, estuvo unos meses y dijo, no, esto es un lío, y se volvió al monasterio, una cosa muy curiosa, ¿no? Pero bueno, Celestino V. Efectivamente, estamos en una situación inédita, pero todo indica, Santiago, que se van a respetar, digamos, todos los protocolos de un papa, claro. como es papa emérito, pero papa al fin, ¿no es cierto? Sí, Acá hay un problema no resuelto, que de hecho ahora el papa seguro va a avanzar, porque ya lo había dicho, que hay que crear toda una normativa para el caso de que haya, para que un papa renuncie, ¿no? claro. No se lo quiso hacer por Tino porque estaba vivo Benedicto, pero tienen que avanzar con una norma, o sea que en la iglesia está todo normado, ¿no es cierto? Sí, Pero claro. tiene que quedar, incluso por ejemplo un tema, el papa que renuncia, ¿tiene que seguir usando la sotana blanca? Claro, Es claro. un tema, ¿no es cierto? Bueno, Bueno, ahora que va a seguir estaba con todo leyendo esto, que el anillo del pescador, que es uno de los signos del Papa, del papado, en el caso de Benedicto, en lugar de destruirlo, porque es lo que habitualmente pasa cuando muere el Papa, ¿no? Destruyen el anillo ese, lo habían rayado y lo habían requisado, lo habían retirado, digamos. Y sí, lo ahora habían será utilizado, destruido, digamos, imagino, como sello. pero claro, Sí, sí, pero es un tema. sí, 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 por eso todas esas cosas deben quedar normadas y yo creo que ahora eso va a pasar. Ahora tiene entre 4 y 6 días para, digamos, el funeral propiamente, la celebración mm, propiamente del funeral, entre 4 y 6 días, y va a ir ahí digamos, ahí debajo de la tumba ahí en la Basílica de San de San Pedro. Pedro, sí. Ahí va a quedar donde estaba Juan Pablo II, donde estaban otros papas, después lo cambiaron a Juan Pablo, pero en ese lugar va a ir Benedicto. Recordemos que ahí en la cripta, digamos, abajo, están los papas enterrados, Sí. así que también ahí todo indica, a no ser que hubiese algún dato del testamento de él que cambiara eso, todavía Claro. no. Es muy reciente, no conocemos si hay un testamento donde él marca otra cosa. Si no marca otra cosa, va ahí a la cripta, ahí en San Pedro, en la Basílica, abajo del altar principal, a la Sí, tumba exacto, de los exacto. papas. Y repito, entre 4 y 6 días para el funeral seguramente llegarán, digamos, personalidades de distintos países para participar de las exequias. Estaremos atentos porque van a ser días bueno, de recogimiento y de funeral. Un funeral que, a pesar de que es un papa emérito, va a ser un funeral de Estado y va a ser un funeral a la altura de un líder político, de un líder religioso, de la relevancia de un papa. Así que allí estaremos pensando y viendo la cobertura de este protocolo que va a empezar a desenvolverse en las próximas horas. Por ahora la noticia es reciente y es esta noticia urgente porque muere Benedicto XVI y bueno, estaremos también atentos, Sergio, a la palabra del Papa Francisco este fin de semana, ¿no? Con las Sí, celebraciones de Año efectivamente. A ver, Nuevo. qué es lo que él dice, la verdad que la cohabitación, somos un término que se usaba en Francia, ¿no? La cohabitación de dos papas, aunque uno estaba retirado, pero realmente era un gran desafío, y no se sabía qué podía pasar, y Francisco siempre destacó que fue muy respetuoso de su pontificado, Benedicto, es decir, no se metía, no se andaba Claro. metiendo, aunque algunos por ahí muy conservadores lo iban a ver a Benedicto y un poco lo empujaban, Mm, porque no le gustaban algunas decisiones de Francisco, pero él fue muy respetuoso. No solo eso, Francisco dijo que era como tener el abuelo en casa, un hombre de mucha claro. sabiduría para consejo, de referencia.
y termino con esto, ¿no? Pero también te diría que ahora vamos a ver, porque Francisco ya no va a tener de alguna manera el peso de tenerlo a Benedicto vivo, en el peso en el sentido de que por ahí podía tomar alguna decisión Claro. que él pensara que a Benedicto no le gustara mucho. ¿Te das cuenta? Sí, sí, ahora, la mirada. Va a quedar, digamos, si cabe la palabra, más liberado Francisco para poder avanzar en algunas cosas, sin pensar tampoco que Francisco es un revolucionario, en todo caso es un reformador, pero bueno, también me parece que es un dato para la nueva etapa. Sergio, gracias. A vos, un abrazo, chau. Buen día, feliz año para vos.